Esta mañana, nada más entrar en el huerto de la tía Nam Huyen, se quedó sin palabras. Los tomates este año están espectaculares, grandes, redondos y de un rojo intenso que entra por los ojos. Aprovecha para pedirle permiso y recogerlos ella misma, así le salen más baratos porque en el mercado ya tiene compradores esperando. Solo hay que llevarlos y se venden solos. Pero cuando todavía está pensando en cómo recogerlos a tiempo, escucha gritos dentro de casa. Algo no va bien. La abuela ha notado que le falta dinero en el bolsillo y acusa al abuelo de haberlo cogido. Lo que empieza como una pregunta acaba en una discusión fuerte. Él reconoce que lo tomó para comprarle un regalo a Maya y poder ir a verla. Ella, enfadada, se opone y revive viejos reproches con Huyen. El ambiente se enfría de golpe más que el viento de la mañana. Y cuando parece que el día no puede dar más vueltas, todo cambia. Ye sale antes del trabajo, recoge a Maya, y la familia termina en el pueblo comiendo dulces y tomando té con leche entre risas y calor. Pero la historia del dinero acaba realmente ahí. Entra y descúbrelo. Esta mañana, Huyen llega temprano al huerto de la tía Nam con una idea clara: comprar un cesto de tomates para llevarlos al mercado y venderlos ese mismo día. Nada más entrar se queda mirando un momento. Los tomates están en su mejor momento. Este año la cosecha ha salido especialmente buena. Los frutos son grandes, firmes, de un rojo brillante que llama la atención a simple vista. Basta verlos para saber que se venderán bien. Huyen no puede evitar comentarlo en voz alta. Dice que los tomates de la tía Nam son mucho más bonitos que los que ella consigue en casa. La tía sonríe, acostumbrada a escuchar ese tipo de comparaciones, y le explica que la tierra allí es más agradecida. No tiene tanta sal como en la zona donde vive Huyen, y eso se nota mucho en el tamaño y en el sabor de las plantas. Huyen asiente. Conoce bien ese problema. En su terreno, la salinidad del suelo hace que las verduras crezcan más pequeñas y menos vistosas, por mucho cuidado que les ponga. Mientras hablan, Huyen ya va calculando mentalmente. Sabe que un tomate bonito entra mejor por los ojos y se vende más rápido, sobre todo al inicio de la temporada. Por eso quiere aprovechar. Le pide a la tía Nam que le haga un precio un poco más bajo, argumentando que será ella misma quien los recoja. Así ahorran trabajo y todos salen ganando. No lo dice con insistencia, sino con ese tono natural de quien está acostumbrada a negociar en el día a día. Además, añade un dato importante: ya tiene clientes esperando. Un dueño de un pequeño restaurante le ha encargado 5 kilos de tomates. Es un pedido seguro, dinero casi garantizado. Al ser tomates de los primeros de la temporada, no tendrá problema en venderlos. De hecho, sabe que no llegarán a quedarse mucho tiempo en el puesto. Saldrán volando, como suele decirse en el mercado. La tía Nam escucha y lo piensa unos segundos. Conoce bien a Huyen y sabe que es trabajadora y cumplidora. Al final acepta. Le permite recoger los tomates ella misma y le ajusta el precio. No es una gran rebaja, pero suficiente para que a Huyen le salgan mejor las cuentas. Para ambas el acuerdo es justo. Huyen se pone manos a la obra. Va eligiendo los tomates uno a uno, buscando los que estén bien rojos, sin golpes ni manchas. Los coloca con cuidado en el cesto para que no se aplasten. Mientras trabaja, sigue hablando de lo difícil que es cultivar en su propia tierra, de cómo a veces hay que buscar alternativas, comprar fuera y vender en el mercado para compensar lo que no se puede producir en casa. No hay quejas exageradas en sus palabras, solo una constatación de la realidad.
La vida en el campo no siempre es ideal. Cada terreno tiene sus limitaciones y aprender a adaptarse es parte del trabajo. Para Huyen, comprar tomates en el huerto de otra persona no es un fracaso, sino una forma más de ganarse la vida honradamente. Con el cesto ya casi lleno, Huyen vuelve a hacer números en la cabeza. Piensa en el precio de compra, en lo que le pagará el restaurante y en lo que podrá vender en el mercado. No será una gran ganancia, pero sí suficiente para cubrir algunos gastos y llevar algo de dinero a casa. En su economía, cada pequeño ingreso cuenta. Antes de irse, agradece a la tía Nam el trato y le promete volver si las ventas salen bien. La tía le desea suerte en el mercado y le dice que este año, con tomates así, seguro que no tendrá problemas. Huyen se marcha con el cesto al hombro, cansada pero satisfecha. El sol empieza a subir y el día promete ser largo. Aún así va tranquila. Sabe que ha tomado una buena decisión. Los tomates están bonitos, el pedido ya está asegurado, y el resto, con un poco de suerte, se venderá rápido. Para Huyen, este tipo de mañanas forman parte de su rutina. No hay nada extraordinario en ello, pero sí mucha experiencia detrás, saber cuándo comprar, dónde, a quién vender y cómo ajustar los precios. Son pequeños pasos repetidos día tras día los que le permiten seguir adelante. Y mientras camina hacia el mercado con los tomates brillando dentro del cesto, tiene claro que hoy, al menos, el esfuerzo valdrá la pena. Mientras Huyen está fuera ocupada recogiendo tomates para llevarlos al mercado dentro de la casa, estalla una tensión inesperada. Todo comienza con un detalle aparentemente pequeño. La abuela se da cuenta de que falta dinero en el bolsillo de su chaqueta. Al principio no dice nada, revisa de nuevo, busca con más cuidado, pero el dinero no aparece. Poco a poco la inquietud se transforma en sospecha, y la mirada se dirige directamente hacia el abuelo. La pregunta surge de forma directa, sin rodeos. Él no tarda en admitirlo. Reconoce que ha cogido el dinero para comprar algunos dulces y regalos para Maya. Explica que su intención era ir a visitar a la nieta, verla un rato, llevarle algo que le hiciera ilusión. En su voz no hay culpa, solo una mezcla de nervios y necesidad de justificar un gesto que para él es natural. Pero la reacción de la abuela es inmediata y dura. Se enfada, alza la voz y le recuerda que ya le había dicho claramente que no debía ir a visitar a la niña, mucho menos coger dinero sin pedir permiso. Para ella no es solo una cuestión de dinero, sino de desobediencia y de viejas heridas que nunca llegaron a cerrarse. Lo que empieza como una discusión doméstica se convierte rápidamente en una pelea abierta. La conversación sube de tono y salen a la superficie conflictos del pasado. La abuela vuelve a mencionar a Huyen, recordando con amargura que fue ella quien se fue con otro y que por eso decidió echarla de casa. En su relato, Huyen es la culpable de todo lo que vino después. Habla con dureza sin esconder el resentimiento que todavía arrastra. El abuelo, hasta ese momento más contenido, no puede seguir callando. Defiende a su nieta con firmeza. Dice que por muy mal que se lleve con la madre, no puede odiar a la niña. Que una cosa es el rencor hacia una adulta y otra muy distinta es rechazar a una criatura que no tiene culpa de nada. Sus palabras no son agresivas, pero sí cargadas de emoción. En medio de la discusión, el abuelo añade algo que hace que el ambiente se vuelva aún más tenso. Cuenta que Maya tiene miedo de volver a la casa. Dice que la niña le confesó que no quiere ir, porque la abuela suele regañarla, gritarle e incluso echarla.
Al decirlo, su voz tiembla. No es un reproche gratuito, es una preocupación real, nacida del cariño y del dolor de ver a su nieta asustada. La abuela se siente atacada. Para ella esas palabras son una traición. Responde con más enfado negando parte de lo que se le acusa, pero sin bajar el tono. La casa que normalmente es silenciosa, se llena de gritos, reproches y recuerdos mal digeridos. No hay intención de escuchar, solo de defender cada uno su verdad. El conflicto deja de ser solo una discusión por dinero. Se convierte en un reflejo de años de tensiones acumuladas, de decisiones pasadas que siguen pesando en el presente. El abuelo representa el deseo de mantener el vínculo con la nieta, de protegerla, a pesar de todo. La abuela, en cambio, se aferra al rencor y al control, incapaz de separar el conflicto con la madre del amor hacia la niña. Mientras tanto, Huyen no está allí para escuchar nada de esto, pero su nombre, su historia y su relación con la familia vuelven a ser el centro del enfrentamiento. Maya, sin estar presente, se convierte en el motivo principal de la pelea y al mismo tiempo en la víctima invisible de ese ambiente hostil. Cuando la discusión se apaga poco a poco, lo que queda es un silencio pesado. Nada se ha resuelto. Las heridas siguen abiertas y el dinero perdido es ya lo de menos. Lo verdaderamente grave es la distancia emocional que se agranda, especialmente para una niña que solo busca sentirse querida y segura. Después de todo lo ocurrido por la mañana, Huyen se centra en lo que tiene entre manos. Carga el cesto de tomates y empieza a recorrer el barrio, pasando de casa en casa, saludando a conocidos y ofreciendo la mercancía. Los tomates llaman la atención enseguida, están frescos, bien rojos y con un aspecto apetecible. No hace falta insistir demasiado. Quien los ve se interesa. Se detiene primero en casa de Toa. Charlan un momento, comentan cómo va el día y cómo está el tiempo, y enseguida la conversación gira hacia los tomates. Toa le compra varios kilos sin dudarlo. Dice que están muy bonitos y que vienen bien para cocinar ese mismo día. Huyen agradece la compra, pesa con cuidado y guarda el dinero con orden. No es una gran venta, pero suma y además le anima a seguir. Después continúa su camino acercándose al mercado. Allí el ambiente es más animado. Hay gente entrando y saliendo, puestos que se montan y se desmontan, voces que se cruzan. Huyen se mueve con soltura entre ese bullicio. Va ofreciendo los tomates con una sonrisa tranquila, explicando que son de primera cosecha, recién recogidos, ideales para cocinar o para vender en restaurantes. Algunos clientes se paran, preguntan el precio, miran el género. Unos compran poco, otros solo preguntan, pero Huyen no se impacienta. Está acostumbrada a ese ritmo. Sabe que en el mercado no todo se vende de golpe y que cada conversación es una oportunidad. En medio de la mañana aparece el dueño del pequeño restaurante que ya le había encargado tomates. Se reconocen enseguida. Él se acerca, revisa el cesto y asiente satisfecho. Los tomates cumplen con lo que esperaba. Sin muchas vueltas, decide llevarse todo lo que queda. Para Huyen, ese momento es un alivio. En un instante el cesto queda vacío. Cierran el trato rápido. Él paga, ella cuenta el dinero con cuidado y lo guarda. La venta ha sido ágil, sin regateos ni problemas. Huyen siente esa satisfacción tranquila que llega cuando el trabajo sale bien. No ha tenido que volver a casa cargada ni preocuparse por lo que quedaría sin vender. Antes de despedirse, Huyen aprovecha para dejar claro que si más adelante necesita más tomates, puede avisarla.
También le comenta que dentro de un tiempo espera tener coles y otras verduras para vender. El dueño del restaurante escucha con interés y le dice que ya hablarán cuando llegue el momento. Para Huyen, ese tipo de relación es importante: clientes conocidos, trato directo, confianza mutua. Con el cesto vacío, Huyen se toma un momento para respirar. El mercado sigue su ritmo, pero para ella la parte más importante del día ya está hecha. Ha vendido todo y además lo ha hecho rápido. Eso significa menos cansancio y menos preocupación. Mientras camina de regreso, piensa en cómo poco a poco va construyendo su día a día. No depende de una sola cosa. A veces vende tomates, otras verduras, otras frutas. A veces gana más, otras menos. Pero cada venta cuenta. Cada kilo vendido es un pequeño avance. No hay euforia exagerada, solo una alegría sencilla. La satisfacción de haber cumplido con lo que se propuso esa mañana. De haber respondido a un pedido y de haber encontrado salida para el resto del producto. Para alguien como Huyen, esa regularidad es tan valiosa como una gran ganancia. Al final del recorrido el sol ya está más alto y el cansancio empieza a notarse en las piernas. Aún así, su ánimo es ligero. Hoy las cosas han salido bien. Mañana tocará pensar en lo siguiente: qué plantar, qué vender, a quién avisar. En su vida no hay grandes golpes de suerte, pero sí constancia. Y días como este en los que el cesto vuelve vacío y el dinero llega a casa, le confirman que todo el esfuerzo tiene sentido. Por la tarde Ye termina el trabajo antes de lo habitual y decide pasar a recoger a Maya. Cuando la ve salir, la niña corre hacia él con una sonrisa enorme. No tarda ni un segundo en empezar a contarle su día, que hoy han coloreado en clase, que ha usado muchos colores y que su dibujo le ha quedado muy bonito. Habla deprisa con entusiasmo, como solo lo hacen los niños cuando están felices. Entre frase y frase, le pide ir a pasear, ir al centro y comer algo rico. Ye la escucha con atención y no puede evitar sonreír. Le acaricia la cabeza y con ese cariño tranquilo que le tiene, le dice que lo pensará. Al poco rato se encuentran con Huyen, y viendo la ilusión de la niña, Ye le propone salir un rato al pueblo. No es una gran salida ni algo planeado, solo una forma de darse un pequeño respiro después de un día largo y cargado de emociones. Huyen acepta sin dudarlo. A veces un rato fuera cambia por completo el ánimo. Los tres caminan juntos hacia la zona más animada del pueblo. Las luces empiezan a encenderse y el ambiente es relajado. Se sientan en un puesto sencillo y piden algunas cosas para compartir: huevos asados, varios dulces, té con leche y un cuenco de ché de pomelo fresco y aromático. No es una comida lujosa, pero sí especial por el momento. Maya se sienta recta, observa la mesa con los ojos brillantes y empieza a comer con muchas ganas. Prueba un poco de todo, comenta qué le gusta más y qué menos, y no deja de sonreír. Ye la mira con ternura y mientras come, le recuerda que si sigue estudiando bien y portándose así, la llevará más veces a comer fuera. No lo dice como una promesa formal, sino como una motivación cariñosa. Maya asiente con la boca llena, convencida de que hará todo lo posible. Huyen los observa en silencio durante un rato. El cansancio del día sigue ahí, pero se mezcla con una sensación de calma. Después de tantas preocupaciones, discusiones y trabajo, ese momento sencillo se siente como un regalo. No hay prisas, no hay reproches,
Solo una familia compartiendo algo pequeño pero bonito. Maya come despacio saboreando cada bocado. En un momento se detiene y dice algo que hace sonreír a los dos adultos. Pregunta si pueden guardar un poco para Bibi. Recuerda al perro en casa y no quiere que se quede sin nada. Ese gesto tan natural resume bien su carácter. No solo disfruta, también piensa en los demás. Jess se ríe y le dice que claro que sí, que luego le llevarán algo. Huyen asiente enternecida. Son esos detalles los que hacen que el día termine de otra manera. No hacen falta grandes palabras ni gestos exagerados. La tarde avanza tranquila. La gente pasa, el ambiente es animado pero suave. Maya termina su bebida, se limpia las manos y sigue contando cosas del colegio. Jay y Huyen escuchan, intervienen de vez en cuando, pero sobre todo disfrutan de verla así despreocupada. Cuando se levantan para volver a casa, no sienten prisa. El cuerpo está cansado pero el ánimo es ligero. El día empezó con trabajo, tensiones y preocupaciones, pero acaba con risas, comida sencilla y compañía. De camino, Maya camina entre los dos agarrándolos de la mano. No sabe nada de cuentas de ventas ni de conflictos familiares. Para ella el día termina con un paseo algo dulce en el estómago, y la promesa de que si se esfuerza, habrá más momentos así. Y para Huyen y Ye, ese cierre lo dice todo. En medio de una vida sencilla y a veces dura, esos ratos pequeños son los que dan sentido al esfuerzo. No solucionan todos los problemas, pero los hacen más llevaderos. Y esa noche al menos el corazón se siente un poco más ligero.